Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta tarde para compartir con ustedes las bendiciones de Dios correspondientes a este tiempo final. Quiero leer en San Lucas capítulo 24, versos, vamos a ver, verso 13 en adelante. Verso 10 en adelante vamos a leer. Esto fue luego de la resurrección de Jesucristo, el domingo de resurrección. San Lucas capítulo 24, verso 10 en adelante, nos dice: eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, o sea, dijeron que Jesucristo había resucitado, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es Jesucristo abriendo las Escrituras en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. 2000 años atrás, nuestro amado Señor Jesucristo, en el cumplimiento de la primera venida del Mesías, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, apareció un joven llamado Jesús de Nazaret, en el cual estaba el Espíritu de Dios en toda su plenitud, manifestado en carne humana, en aquel cuerpo que Dios había creado en el vientre de María, cuando creó la célula de vida, la cual se multiplicó y formó el cuerpo de Jesús. En ese cuerpo habitó Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y así fue como la primera venida de Cristo fue cumplida 2000 años atrás. Ahora encontramos que aquella manifestación divina en carne humana en la persona de Jesús cumplió cada promesa correspondiente a la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Por eso es que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra antes de su muerte, estuvo cumpliendo cada escritura que hablaba acerca de él en su primera y para su primera venida. Por eso tomó la escritura de Isaías capítulo 61 y en San Lucas capítulo 4 leyó esa escritura donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo podía tomar esa escritura porque esa escritura hablaba de la venida del Mesías, o sea, de la primera venida y de la segunda venida de Cristo. Ahora, él leyó hasta donde sería cumplido en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, y ahí se detuvo y luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque la venida de Cristo es para cumplir las escrituras que hablan acerca de su venida y las cosas que Él hará en su venida. Así es que Él estaba presente allí para cumplir las escrituras correspondientes a su primera venida. Esas escrituras encontramos que no las comprendían los discípulos de Jesucristo y mucho menos
los que no seguían a Jesucristo y no comprendían que Jesucristo estaba cumpliendo aquellas escrituras. Y el sumo sacerdote, que era el príncipe de Israel, encontramos que pensaba que Jesucristo era un falso profeta. También el suegro del sumo sacerdote, el cual había sido el sumo sacerdote del año anterior, pensaba que Jesús era un falso profeta. Pensaban que engañaba al pueblo, pensaban que los milagros que hacía eran por el dedo de Belcebú, el príncipe de los demonios, y si pensaban que eran milagros de parte de Dios, se quedaban callados la boca y decían que no eran de Dios para no dar su brazo a torcer y para que el pueblo no se fuera tras Jesús. Pues no les gustó la primera venida de Cristo en la forma en que fue cumplida, pues tropezaron con el velo de carne donde estaba cumpliéndose la primera venida del Mesías. Y ellos, al tropezar en el velo de carne, el cual era un joven carpintero de Nazaret, sin una preparación académica de alto nivel, no era un universitario, no era un seminarista, no era un doctor en teología, no era un doctor en divinidad. Por lo tanto, aquellos grandes líderes religiosos, llenos de sabiduría humana, llenos de sabiduría terrenal, llenos de sabiduría intelectual, rechazaron a Jesús de Nazaret. Y aunque ellos no podían hacer las cosas que Jesús hacía, con todo y eso lo rechazaron y lucharon siempre para que el pueblo también lo rechazara. Ahora podemos ver que Jesucristo era un hombre sencillo y aunque era un hombre sencillo, se estaba cumpliendo la promesa más grande prometida para aquel tiempo, que era la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo allí en la cruz del Calvario, en donde Él llevaría nuestros pecados y moriría por ellos para que nosotros podamos vivir eternamente con un cuerpo teofánico eterno y con un cuerpo físico eterno también. Ahora, cuando Cristo fue rechazado y luego fue tomado preso y fue condenado, luego fue crucificado en Jerusalén, allá en la cruz del Calvario, pero luego de ser sepultado en un sepulcro que era una cueva, un sepulcro nuevo de José de Arimatea, un creyente en Jesucristo que era de la clase alta y era también un gran líder del pueblo hebreo y un líder religioso, el cual creía en Jesucristo al igual que Gamaliel y Nicodemo. Encontramos que fue colocado Jesucristo en esa cueva, en esa tumba, en la tarde del Viernes Santo. Pasó la noche allí, la noche de viernes para sábado, y luego pasó también el día del sábado y la noche de sábado para domingo, y mientras estaba su cuerpo allí en la tumba, Jesucristo en espíritu
había descendido a las partes más bajas de la tierra, nos dice la Escritura, nos dice San Pablo y también nos dice San Pedro y nos dice el salmista, pero la promesa era: no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, Jesucristo tenía que resucitar antes de 72 horas, porque después de las 72 horas ya el cuerpo comenzaría a tener corrupción. Así es que antes de las 72 horas, que son 3 días cumplidos, 3 días de 24 horas, antes de eso, Jesucristo tenía que resucitar. No vería corrupción. Así es que Jesucristo murió en la tarde del viernes, luego pasó la noche de viernes para sábado y el día del sábado y la noche de sábado para domingo, su cuerpo sepultado allí en aquella cueva, en aquella tumba, y su alma estuvo viajando a las partes más bajas de la tierra, fue al infierno. Jesucristo fue al infierno en su cuerpo teofánico y allí le predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, como nos dice el apóstol San Pablo en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, o sea que fue en espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esos 120 años de espera mientras Noé preparaba el arca fueron 120 años de paciencia de Dios, porque antes de esos 120 años ya el mundo antediluviano se merecía la destrucción. Cuando Dios le habló al profeta Noé, ya aquel mundo antediluviano se merecía la destrucción. Pero Dios tuvo paciencia porque todavía no estaba construida el arca en donde escaparía Noé y su familia, porque Dios no destruirá al justo con el injusto, y Noé había sido hallado justo delante de Dios, pues Noé creía en Dios y llevaba a cabo los sacrificios por el pecado establecidos por Dios en el Antiguo Testamento. Así es que mientras se preparaba el medio de escape o de escapar del juicio divino, Dios tuvo paciencia, pero cuando fue terminada el arca, Dios le dijo a Noé: dentro de 7 días haré llover sobre la tierra y destruiré la tierra, los animales y los seres humanos. Así es que entra en el arca tú y tu familia y los animales y las aves, todos esos que fueron escogidos para entrar en el arca, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra. Ahora podemos ver que cuando ya el arca estaba preparada, llegó el fin de la paciencia de Dios. Dios estaba deteniendo el juicio divino por causa de Noé y su familia. No por causa de que aquella generación se mereciera
120 años más de vida. Así será también para el tiempo final. La raza humana ha llegado a su final. Y el juicio divino no ha caído sobre la raza humana porque todavía los escogidos de Dios están en el proceso correspondiente a la edad de la piedra angular para llegar a su perfección, para llegar a la transformación de sus cuerpos, los que están vivos y los muertos en Cristo, ser resucitados. Y de medio del pueblo hebreo, 144,000 hebreos tienen que ser llamados. Así es que por causa de los escogidos de Dios, encontramos que la paciencia de Dios ha estado esperando, ha estado aguantando el juicio divino que esta generación se merece delante de Dios. Pues han tenido 2000 años los gentiles para buscar a Dios, para estar sirviendo a Dios. Pero miren ustedes, en cada generación solamente encontramos un grupo de personas que han escuchado el Evangelio y se han convertido a Jesucristo y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y estas naciones gentiles han estado desperdiciando estos 2000 años de gracia que Dios le ha dado a los gentiles para buscar a Dios por medio de Jesucristo y obtener el perdón de sus pecados por medio del sacrificio de Jesucristo realizado en la cruz del Calvario en su primera venida. Ahora hemos llegado al fin del tiempo. Hemos llegado al tiempo en donde la paciencia de Dios se agotará, la paciencia de Dios terminará y enviará el juicio divino. Ahora, Jesucristo, miren, en el tiempo de Noé hubo millones de personas que despreciaron la misericordia de Dios que estaba siendo manifestada por medio del ministerio de Noé y no creyeron a Noé y no recibieron el programa divino ni vivieron en el programa divino correspondiente a aquel tiempo. Sigue diciéndolos que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas o salvadas por agua. De tantos millones de seres humanos que hubo en el tiempo de Noé, ¿cuántos fueron salvados? 8 personas. Noé y su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas de todos los millones de seres humanos que vivieron en aquel tiempo. Ahora podemos ver que cuando termina la paciencia de Dios con una generación, luego viene el juicio divino sobre esa generación, sobre los ancianos, los adultos, los niños y aún sobre los animales del campo. Y podemos ver que en el tiempo en que el juicio divino es derramado, la misericordia de Dios no está para aquellos que estarán clamando
y estarán orando a Dios porque ya ese tiempo terminó. Así sucedió con Jerusalén y sus habitantes luego que habían rechazado a Jesucristo. Luego, en el año 70, el general romano Tito cercó a Jerusalén, y conforme a las palabras de Jesucristo, Jerusalén sería cercada y sería destruida, y no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida, que no fuera derribada a tierra, porque Jesucristo dijo el porqué. En San Lucas capítulo 19 nos dice la causa de esa destrucción. Dice, cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, en su entrada triunfal, dice en el capítulo 19 de San Lucas, verso 41 al 44, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conoció el tiempo de la visitación divina por medio de la persona de Jesucristo, donde Dios estaba manifestado en toda su plenitud. Era la manifestación de la divinidad en toda su plenitud en la persona de Jesús de Nazaret. Y esa manifestación divina en carne humana no fue reconocida por Jerusalén y sus habitantes, no fue reconocida por la religión hebrea, no fue reconocida por el sumo sacerdote, no fue reconocida por los líderes religiosos de la religión hebrea. Y por consiguiente, el juicio divino tenía que caer sobre Jerusalén y sus habitantes, porque habían rechazado la misericordia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Y en el año 70 vino la destrucción para Jerusalén, pero Cristo dijo a sus discípulos, cuando ustedes vean a Jerusalén cercado de ejércitos, sepan que ha llegado el tiempo de su destrucción. El que esté en Jerusalén, salga de Jerusalén. Tito dio tiempo y oportunidad para los que estaban dentro de la ciudad, para que saliera todo aquel que quisiera salir. Si todos salían de la ciudad, pues no tenía que destruir a nadie, porque la ciudad sería dejada a Tito, el general romano. Pero los hebreos y el sumo sacerdote y todas esas personas que allí estaban se fueron al templo a orar y a pedir a Dios que los protegiera y venciera al enemigo, pero ya era demasiado de tarde para orar a Dios por protección, porque ya el juicio divino que había sido señalado por Jesucristo y los profetas anteriores a Jesucristo sería derramado sobre Jerusalén y sus habitantes. La misericordia de Dios había sido despreciada y ahora se tenían que atener al juicio divino que había sido hablado por nuestro amado Señor Jesucristo. Pero para los creyentes en Jesucristo, el juicio divino no podía caer sobre ellos, porque ellos creyeron y recibieron a Jesucristo como su Salvador, como el Mesías, como el Rey de Israel. Así es que Cristo les dijo, cuando ustedes vean esto, Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado el día de su destrucción, el tiempo de su destrucción. El que esté dentro, salga de ella, huya de ella, y los que estén fuera, no entren a Jerusalén. Y cuando los discípulos de Jesucristo, los creyentes en Jesucristo, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, vieron esto, se fueron de Jerusalén. Y cuando el general romano Tito entró a Jerusalén y la destruyó, pues había dado unos años de gracia para que salieran los que quisieran salir, y luego entró con el ejército y destruyó
a Jerusalén y dicen que hubo tantas cruces alrededor de la muralla o de las murallas que no cabían ya más cruces con gente crucificadas. Se llenó de sangre Jerusalén y el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Los edificios del templo, todo allí fue destruido y Jerusalén quedó en ruina conforme a la profecía de nuestro amado Señor Jesucristo, porque había despreciado la misericordia por última vez en el tiempo de Jesucristo y el juicio divino tenía que caer sobre Jerusalén y sobre el pueblo hebreo. Así es que el pueblo hebreo, después que rechazó a Jesucristo, recibiría el juicio divino y por 2000 años el pueblo hebreo ha estado recibiendo el juicio divino. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Es mejor recibirlo como amor que recibirlo como fuego consumidor. Pero el que lo rechaza como amor, no le queda otra cosa sino recibirlo como fuego consumidor. Así es que podemos ver que la vida para el pueblo hebreo ha sido dura desde que rechazó a Jesucristo, pues había rechazado a Dios en el Antiguo Testamento y cuando Dios se hizo carne, se hizo hombre, también lo rechazó. Así es que el pueblo hebreo ha tenido graves problemas porque ha rechazado a Dios y su palabra que Él ha enviado de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y es cosa terrible caer en las manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. El pueblo hebreo ha tenido esos problemas, pero para el día postrero tenemos la promesa de bendición para el pueblo hebreo, donde el pueblo hebreo lo recibirá como amor y les abrirá las escrituras y ellos entonces entenderán y les abrirá el corazón y les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo y colocará en sus corazones, en sus almas y en sus mentes su palabra, la palabra, el evangelio del reino, para así tener misericordia de ellos y darle las bendiciones que Él ha prometido para su pueblo Israel en el día y para el día postrero. Ahora podemos ver que para que esto ocurra, Él estará en el día postrero abriéndole las escrituras correspondientes al día postrero. Primeramente se las abrirá a su iglesia gentil, o sea, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, y luego les abrirá las escrituras al pueblo hebreo. Así como hizo con estos caminantes de Emaús, a los cuales les citó las escrituras que hablaban acerca del Mesías en su primera venida y les mostró el cumplimiento de esas promesas, y luego que estuvo con ellos cenando y ellos lo reconocieron, se desapareció de medio de ellos. Y dijeron estos caminantes de Emaús, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció
de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? ¿Cómo les abría las Escrituras? Citándole las Escrituras y mostrándole que esas cosas que le habían sucedido a Jesús eran las cosas que estaban profetizadas que le sucederían al Mesías en su primera venida. Perdón, así que Jesucristo resucitado estaba dando testimonio de las Escrituras que se habían cumplido en él. Estaba mostrándole a ellos que en él se habían cumplido esas Escrituras, esas profecías que hablaban del Mesías para aquel tiempo. O sea que Jesucristo estaba identificándose con las Escrituras que hablaban acerca de la primera venida del Mesías, y estaba mostrando que en él se habían cumplido y por consiguiente él era el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Ellos habían dicho que ellos pensaban que él era el que había de redimir a Israel, el que había de redimir a Israel y lo habría de convertir en un reino, el reino de David restaurado conforme a las profecías del Mesías como hijo de David. Pero dicen, pero ya es el tercer día que la muerte de él ha sucedido. Ahora, Cristo abriendo las Escrituras en aquel día está señalando el día postrero en donde él estará abriendo las Escrituras relacionadas al día postrero y a la segunda venida de Cristo en el día postrero. Escrituras que no pueden ser entendidas y que no han podido ser entendidas en edades y dispensaciones pasadas porque no estaban abiertas en otras edades y otras dispensaciones, porque son las Escrituras que serían abiertas en el día postrero. Así es que en el quinto y sexto milenio, que son dos de los primeros, el quinto y sexto milenio, que son dos de los 3 días postreros, en esos 2 días postreros no han sido abiertas esas Escrituras de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. ¿Por qué? Porque no son para ser abiertas en el quinto o sexto milenio, sino para ser abiertas estas Escrituras en el séptimo milenio, que es el día del Señor, en el cual Jesucristo estará abriéndole las Escrituras a su iglesia y dándole a conocer el significado de esas Escrituras y el cumplimiento de ellas a medida que van siendo cumplidas en el día postrero. Encontramos que Jesucristo luego le apreció a el resto de los discípulos. Dice que mientras estaban allá en Jerusalén los discípulos de Jesús y llegaron los caminantes de Emaús, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, explicaban cómo les había parecido Jesucristo y cómo les había abierto las Escrituras y cómo había partido el pan cuando cenaba con ellos y cómo ellos le reconocieron que era Jesús. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo:
paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, pensaban que estaban viendo un hombre de otra dimensión. Pensaban que aunque estaban viendo un cuerpo, era un cuerpo de otra dimensión, un espíritu, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y aunque tiene la forma de los cuerpos nuestros de esta dimensión, pertenece a otra dimensión. Así es que ellos pensaban que era un espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo espiritual o cuerpo de otra dimensión, que es el espíritu, no tiene carne y hueso como nuestro cuerpo terrenal. Y Jesús les muestra que Él tiene carne y tiene huesos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, estaban muy contentos, pero no creían que era verdad. Ahora, vean, y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora podemos ver que una persona que no tiene el entendimiento abierto para comprender las Escrituras, que corresponden al tiempo en que vive y que son cumplidas en el tiempo en que vive, aunque sea un hijo o una hija de Dios, no puede creer lo que está ocurriendo porque no lo puede entender. Así es que no le cabe en la mente, en la cabeza, lo que está sucediendo, y no puede ver que es el cumplimiento de las Escrituras que corresponden a ese tiempo en el cual la persona está viviendo. Pero si Jesucristo le abre el entendimiento y le abre las Escrituras, o sea, le da a conocer esas Escrituras y el cumplimiento de ellas, entonces la persona puede comprender. Por eso es tan importante ver a Jesucristo abriendo las Escrituras a sus discípulos 2000 años atrás, y también ver a Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero abriéndonos las Escrituras para entender todas esas Escrituras que hablan del día postrero y poder ver el cumplimiento de esas Escrituras, y así poder recibir el beneficio del cumplimiento de esas Escrituras que hablan del día postrero y para el día postrero. Podemos ver que toda la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero necesita
que Jesucristo le abra las Escrituras y le abra el entendimiento para comprender esas Escrituras que hablan del día postrero, y así poder comprender la segunda venida de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora Cristo ha prometido abrir las Escrituras, dar a conocer las cosas que han de suceder pronto, después de las que ya han sucedido en las edades pasadas durante estos 2000 años que han transcurrido. Ahora para el día postrero, Cristo dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea, que aquí tenemos la promesa de parte de Jesucristo de que Él le abrirá a su iglesia las Escrituras y le abrirá el entendimiento para poder entender las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido durante estos 2000 años que han transcurrido. ¿Y cómo será? Que Él estará abriéndonos esas Escrituras para poder entenderlas. ¿Y cómo será que Él estará abriéndonos el entendimiento para comprender las Escrituras que se estarán cumpliendo en el día postrero? En Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 está la contestación. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí tenemos la forma en que Él nos abrirá las Escrituras y nos abrirá el entendimiento en el día postrero, enviando a su ángel mensajero, a través del cual estará dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Estará dándonos a conocer todas las Escrituras que deben ser cumplidas en el día postrero. Y así es como serán abiertas las Escrituras que hablan de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Así es como será abierto ese misterio tan grande que causó silencio en el cielo cuando fue abierto en el capítulo 8 y verso 1 de Apocalipsis. Cuando el séptimo sello fue abierto en el cielo, dice que hubo silencio por casi media hora. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores para el día postrero, viniendo a su iglesia gentil para revelarle las Escrituras, para abrirle las Escrituras y el entendimiento y darle la fe para ser raptada en el día postrero. Darle la fe para ser transformada y raptada, que necesita la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que podemos ver cómo es que la iglesia del Señor Jesucristo, con sus miembros, los creyentes en Jesucristo nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu, estará recibiendo las Escrituras abiertas y el entendimiento de los escogidos será
abierto para comprender las escrituras correspondientes al día postrero, en donde tenemos las escrituras que hablan de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, como el Hijo del Hombre e Hijo de David. Estos misterios contenidos en las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento serían abiertos en el día postrero por nuestro amado Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero de Apocalipsis, capítulo 22 y verso 6, y el mismo ángel mensajero que aparece en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Así es que podemos ver por medio de quién Jesucristo en el Espíritu Santo estará en el día postrero abriéndole las escrituras a su iglesia y abriéndole el entendimiento, la mente a cada uno de los miembros de su iglesia que estarán viviendo en el día postrero, para entender las escrituras del día postrero, las escrituras de la segunda venida de Cristo y su obra correspondiente al día postrero, su obra de reclamo, donde Él reclama todo lo que Él redimió con su sangre preciosa 2000 años atrás. Hemos llegado al tiempo en que las escrituras del día postrero tienen que ser abiertas por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, para así poder comprender todo el programa divino que está sellado y que está prometido, profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso también nos dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Yo, Jesús, ¿quién es el que habla? Nuestro amado Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero, que es el último profeta mensajero que Él enviaría a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Para dar testimonio de qué cosas? De estas cosas que deben suceder, de estas cosas que están profetizadas en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora podemos ver la forma en que Jesucristo estaría abriendo las Escrituras en el día postrero a su iglesia que estaría viviendo en el día del Señor, en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya estamos viviendo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio.
Y el día postrero de los 3 días postreros, el último de esos días es el 7º milenio, al cual ya hemos entrado si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y para ese 7º milenio, que es señalado como el día del Señor, es que Jesucristo estaría abriéndonos las Escrituras que corresponden al día postrero y estaría dándonos a conocer estas cosas que deben suceder en el día postrero. Hemos visto la forma en que Él, Jesucristo, estaría abriéndonos las Escrituras en el día postrero. Y así estaría abriéndonos el entendimiento para comprender las Escrituras que hablan del día postrero y de las cosas que Jesucristo haría en el día postrero. Y así es como llegaríamos a comprender el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así recibiríamos la fe para ser transformados y raptados en el día postrero. Por eso es tan importante que Jesucristo nos abra las Escrituras en el día postrero, porque de otra forma no podemos comprender las Escrituras correspondientes al día postrero, y si no las entendemos, no estaremos entendiendo las cosas que Jesucristo estará llevando a cabo en el día postrero, y se nos pasaría por alto, por encima, todo el programa divino que Jesucristo estaría llevando a cabo en el día postrero, en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Jesucristo abriendo las Escrituras en el día postrero. ¿Cómo las abrió? 2000 años atrás, a través de carne humana, a través de su velo de carne que usó en el cumplimiento de su primera venida, fue que las Escrituras correspondientes a aquel tiempo fueron abiertas a los discípulos de Jesucristo y les fue mostrado todo lo que Cristo haría en su primera venida. Desde Moisés, los profetas y los salmos, Jesucristo les abrió esas Escrituras y les abrió el entendimiento para comprender esas Escrituras, y entonces pudieron ver que todo lo que sucedió en la vida y ministerio de Jesucristo estaba ya profetizado en las cosas que debían suceder en aquel tiempo con la persona de Jesucristo, en el cual se cumplieron las profecías mesiánicas de la primera venida del Señor. Y ahora, para el día postrero, las Escrituras tienen que ser abiertas a los miembros del cuerpo místico de Jesucristo para poder comprender las cosas que estarán sucediendo, y así que no se les pase por alto el cumplimiento de cada una de esas Escrituras y puedan así ver el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así lo puedan ver como el Hijo del Hombre e Hijo de David, para reclamar su trono, el trono de David, al cual él es heredero, y sentarse en ese trono y reinar sobre Israel y sobre todas las naciones.
El que no tenga el conocimiento de estas escrituras, el que no tenga el conocimiento de lo que estas escrituras significan en y para el día postrero, no podrán ver ni la segunda venida de Cristo, ni podrán ver el cumplimiento del resto de esas escrituras, porque se les pasará por encima, por alto, y pensarán que todo está en el futuro, pero todo estará en el presente, en el día postrero. En ese día postrero todo estará en el presente, o sea, en el presente del día postrero, y solamente los escogidos de Dios que estarán escuchando a Jesucristo por medio de su ángel mensajero, abriéndole las escrituras, podrán entender el cumplimiento de estas escrituras. Y luego el pueblo hebreo, donde habrá 144,000 hebreos, a los cuales también les serán abiertas las escrituras del día postrero, y ellos entonces verán el cumplimiento de estas escrituras y verán el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David, como el león de la tribu de Judá y como el sol de justicia naciendo y trayendo salvación en sus alas. Todo esto lo verá el pueblo hebreo cuando le sean abiertas las escrituras por Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, que es el mensajero que viene con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo, abriéndole las escrituras a sus discípulos 2000 años atrás. Ahora en el día postrero, nuevamente el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo estará abriéndole las escrituras, primeramente a su iglesia, a los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, y luego le abrirá esas escrituras a los hebreos escogidos, que son 144,000, 12,000 de cada tribu. Para ser abiertas las escrituras se requiere el sello del Dios vivo, o sea, el Espíritu Santo, manifestado en carne humana en el ángel mensajero del Señor Jesucristo del día postrero, de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, que es enviado con el sello del Dios vivo y con el mensaje del evangelio del reino en el día postrero, para abrir una nueva dispensación, la dispensación del reino, y una nueva edad, la edad de la piedra angular, y dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. El ángel del Señor Jesucristo no hablará nada de sí mismo, sino que hablará todo lo que Jesucristo en el Espíritu Santo colocará en su corazón y en su boca y en su mente. Y esa es la revelación que Jesucristo estará dándole a su iglesia a través de su ángel mensajero. Esa es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para su iglesia, para el día postrero. Y por medio de su ángel mensajero será dada a la iglesia del Señor Jesucristo, porque ese es el instrumento de Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en el día postrero. Así es como Jesucristo en el Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, estaría abriéndonos
el entendimiento y el corazón, el alma y las escrituras en el día postrero, para poder entender las escrituras correspondientes al día postrero y vivir esa parte del programa divino correspondiente al día postrero y no ser un mero observador, sino uno que tiene parte en el programa divino correspondiente al día postrero. Esas personas son las que estarán haciendo historia en el programa divino. Los demás serán solamente meros espectadores, muchos indiferentes, que miran y dicen, algunos, yo no sé qué será eso que está sucediendo. Otros dirán, parece que es de Dios. Otros dirán, eso no es de Dios. Y así habrá muchas opiniones, como las hubo en el tiempo de Jesús, y como las hubo en el tiempo de Moisés, y como las hubo en el tiempo de Noé. Pero habrá un grupo que podrá decir, como dijo Pedro el día de Pentecostés, cuando todos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué significa esto que nosotros estamos viendo? Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, o lo que Dios dijo por medio del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, para el día postrero, los escogidos, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, que son los creyentes en Jesucristo nacidos de nuevo, que estarán en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, podrán decir lo que estará sucediendo en el día postrero en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. O sea que no tendrán opiniones divididas, sino que tendrán la revelación divina de lo que estará sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, porque nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, estará abriéndole las escrituras a su iglesia y estará dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a como están en las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso es tan importante que Jesucristo nos abra las escrituras correspondientes al día postrero y nos abra el entendimiento para comprender esas escrituras que en el día postrero estarían siendo cumplidas. El Señor Jesucristo abriendo las escrituras del día postrero. Hemos visto lo sencillo que sería todo para el día postrero, pero esa misma sencillez, esa misma simplicidad en que Dios hace las cosas es la que y es en la que muchas personas tropiezan, porque esperan que una cosa grande que Dios ha prometido la cumpla y la revele por medio de personas grandes e importantes, pero cuando Él lo da a conocer, lo hace por medio de su ángel mensajero. Y en el ángel mensajero del Señor Jesucristo es que muchas personas tropezarán, pero los escogidos entenderán y se darán cuenta que será Dios en simplicidad, Jesucristo manifestado, revelado y dando a conocer las escrituras del día postrero, todo esto haciéndolo en simplicidad.
pues eso será Dios revelado, manifestado en simplicidad en el día postrero, como fue revelado en simplicidad 2000 años atrás, en la persona de Jesucristo, como Cordero de Dios. Ahora podemos ver que todo lo que Dios hará en el día postrero será en simplicidad. Lo que Jesucristo estará haciendo será en simplicidad por medio de su ángel mensajero, abriéndonos el entendimiento y abriéndonos las escrituras para así entender las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, que están profetizadas, prometidas en las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Será Jesucristo en simplicidad, abriéndonos las escrituras del día postrero por medio de su ángel mensajero. Ahí está el misterio para el día postrero. Ese misterio sería abierto en las escrituras. Nadie sabía quién sería el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo estaría dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Nadie sabía, porque este era un misterio que sería abierto en las escrituras y por las escrituras en el día postrero, en donde Jesucristo en Espíritu Santo, por medio de su propio ángel mensajero, nos estaría abriendo este misterio del ángel mensajero de Jesucristo y de la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en su ángel mensajero, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como nuestro amado Señor Jesucristo en el día postrero estaría abriéndonos el entendimiento y las escrituras para así poder entender las escrituras correspondientes al día postrero. Jesucristo abriendo las escrituras del día postrero. ¿Vieron lo sencillo que sería todo para el día postrero? Pero esa misma sencillez, esa misma simplicidad es la que no podrán comprender algunas personas. Pero los entendidos entenderán, dijo Dios al profeta Daniel. Y esos entendidos son los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, que forman parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y luego los otros entendidos serán 144,000 hebreos que recibirán la bendición de Jesucristo, abriéndoles el entendimiento y abriéndoles las escrituras para entender las escrituras correspondientes al día postrero y entender el programa divino que Jesucristo estará llevando a cabo con el pueblo hebreo en el día postrero. Y así comprender todo el programa divino correspondiente al glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, sentándose en el trono de David para reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Jesucristo abriendo las escrituras del día postrero. ¿Vieron cómo es que Él nos abriría las escrituras? ¿Vieron cómo Él ha estado abriéndonos las escrituras? ¿Cuántos entendían lo que eran los días postreros? ¿Cuántos sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio?
¿Y cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? Pero Él ha estado por años abriéndonos las escrituras del día postrero. Y por eso ya entendemos que el día postrero es el séptimo milenio y que los días postreros son el quinto, sexto y séptimo milenio. ¿Cuántos entendían que la trompeta final y la gran voz de trompeta y la trompeta del año del jubileo y la gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados todos los escogidos es el mensaje del evangelio del reino, que el Espíritu Santo, que Jesucristo en Espíritu Santo estaría dándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero? ¿Cuántos entendían eso? ¿Cuántos entendían ese misterio de la trompeta final o gran voz de trompeta? No lo entendíamos, pero cuando Él nos ha abierto el entendimiento y nos ha abierto esas escrituras, las hemos entendido por la gracia de Jesucristo, porque Él nos ha abierto el entendimiento para entender esas escrituras que Él ha estado abriendo, que Él ha estado cumpliendo en el día postrero, correspondientes esas escrituras al día postrero. ¿Y cuántos habían entendido que los ángeles de los cuales Jesucristo dice que vendrá el Hijo del Hombre, con los cuales vendrá el Hijo del Hombre y pagará a cada uno según sus obras, y los mismos ángeles de los cuales habló diciendo en San Mateo capítulo 24 verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos? ¿Cuántos habían entendido que eran los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo? No lo habíamos entendido, pero ya sí lo entendemos, porque Él ha estado abriéndonos el entendimiento para entender estas escrituras correspondientes al día postrero. Y así por el estilo podemos ver más escrituras que antes no comprendíamos, pero que ya han sido abiertas, y nuestro entendimiento, nuestra mente ha sido abierta para entender esas escrituras. Por ejemplo, tenemos la escritura que dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. La primera venida de Cristo fue en el oriente, o sea, en el Medio Oriente, allá en la tierra de Israel. Y Jesucristo ha estado moviéndose del oriente, de edad en edad, del oriente hacia el occidente, pasando por Asia Menor, por Europa, luego por Norteamérica, y en el día postrero, pasando a la América Latina y al Caribe. En donde, como el relámpago resplandece en el occidente, así Jesucristo, el Hijo del Hombre, resplandecería en el occidente, o sea, en el continente americano. En la América Latina y el Caribe, Jesucristo resplandecería como el relámpago para así llenarnos del conocimiento de su palabra, abrirnos el entendimiento para comprender las escrituras que hablan del día postrero. Jesucristo resplandeciendo como el relámpago en el occidente y llenándonos del conocimiento de su programa correspondiente al día postrero. También tenemos la escritura que nos habla que el evangelio será predicado y que Jesucristo estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y para el sol, el principio del mundo es el este, y el fin del mundo es el occidente, la tierra de América. Y Jesucristo es el sol
de justicia que ha estado recorriendo desde el este, desde la tierra de Israel, hasta el occidente, la tierra de América, ha estado recorriendo la tierra y ha estado llamando y juntando a todos sus hijos escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y los ha estado colocando en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Ahora podemos ver la obra que Jesucristo, como el sol de justicia recorriendo la tierra, ha estado llevando a cabo. Y nos encontramos en el día postrero y nos encontramos en el fin del mundo. Nos encontramos en el fin de la tierra para Jesucristo. Nos encontramos en el occidente, la tierra de América, en la parte de Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Nos encontramos en la parte más importante del programa divino, pues en la parte de la América Latina y el Caribe es que Jesucristo está llevando a cabo la obra del día postrero, la obra del séptimo milenio. En la América Latina y el Caribe, ahí es donde ha comenzado la obra del día postrero, y luego pasará al pueblo hebreo la obra del día postrero, del día del Señor, del séptimo milenio. ¿Cuántos sabían que el día del Señor era el séptimo milenio? No lo sabíamos, pero ya sí lo sabemos, porque Jesucristo en el Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, ha estado abriéndonos el entendimiento y ha estado dándonos a conocer estas escrituras, o sea, ha estado dándonos a entender el significado de estas escrituras correspondientes al día postrero. Jesucristo abriendo la mente, o sea, el entendimiento y las escrituras del día postrero, abriéndonos el entendimiento para comprender las escrituras del día postrero. Jesucristo abriéndonos el entendimiento para comprender las escrituras del día postrero. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, porque nuestro amado Señor Jesucristo está abriéndonos las escrituras del día postrero. Jesucristo abriendo las escrituras del día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de lo que Jesucristo está haciendo en este día postrero en la América Latina y el Caribe, para beneficio de todos los hijos de Dios que viven en el día postrero en los diferentes países de la América Latina y del Caribe y de las demás naciones donde estén viviendo hijos o hijas de Dios, y también para el pueblo hebreo. Este es un tiempo muy grande en el programa divino, porque es el tiempo en que el Señor Jesucristo está abriendo las escrituras del día postrero, y así también está abriendo el entendimiento, la mente nuestra, para entender, para comprender las escrituras del día postrero. Jesucristo abriendo las escrituras ¿a quién? A su iglesia, a los escogidos, a los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Jesucristo abriendo las escrituras en el día postrero.
Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Y que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también todas esas bendiciones. Y pronto los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros los que vivimos seamos transformados. Que Jesucristo les continúe bendiciendo a todos y les guarde. Y estaré con ustedes nuevamente durante la semana, viernes y domingo, para continuar viendo el programa divino que Jesucristo está realizando en este día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y continúen pasando un día, una tarde llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo con nosotros nuevamente a Félix Caro para continuar y finalizar esta actividad en esta tarde, dándole gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que está abriendo las escrituras del día postrero. Con nosotros, Félix Caro, para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero anunciarles que el grupo de evangelización se reunirá mañana lunes 15 de